En mayo del 2022, México fue sacudido por otro caso de feminicidio que evidenció la vulnerabilidad de las mujeres en el país. Karen Itzel, una joven estudiante y madre, desapareció en circunstancias misteriosas, y días después su cuerpo fue hallado sin vida. Karen Itzel Rodríguez Varales tenía 26 años y era estudiante del Instituto Politécnico Nacional, donde cursaba la carrera de odontología. Karen vivía en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, junto a su esposo José Luis Galicia y su hijo de 4 años, a quien consideraba su mayor motivación. Su papel como madre era fundamental en su vida, y siempre buscaba equilibrar sus responsabilidades familiares con su compromiso académico. Sus seres queridos la describían como una persona amable, generosa y perseverante, alguien que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. A pesar de las dificultades, Karen tenía grandes sueños y metas. Su objetivo inmediato era terminar su tesis, un proyecto en el que había invertido meses de esfuerzo y que representaba un paso crucial para obtener su título. Karen también era una mujer con intereses y pasatiempos fuera de sus estudios. Disfrutaba de la lectura y pasaba tiempo con su hijo realizando actividades que fortalecían su vínculo familiar. Aquellos que la conocían la recuerdan como una joven llena de vida, con un futuro prometedor que fue interrumpido de manera trágica. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El 19 de mayo del 2022, Karen Itzel salió de su casa ubicada en la Colonia San José en la alcaldía Tláhuac. Su objetivo era dirigirse al Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional, donde debía realizar importantes trámites relacionados con su titulación. Según su esposo, Karen salió temprano, alrededor de las 6 de la mañana, llevando consigo su tesis, un documento fundamental en el proceso para obtener su título universitario. Sin embargo, aquel día nunca llegó a su destino. A medida que avanzaban las horas sin noticia de ella, la preocupación de su familia comenzó a crecer. Intentaron comunicarse a su teléfono celular en múltiples ocasiones, pero todas las llamadas quedaron sin respuesta. Su madre recuerda con angustia el último contacto que tuvieron, una breve llamada telefónica alrededor de las 3 de la tarde, en la que Karen solo alcanzó a decir la palabra mamá, antes de que la comunicación se cortara abruptamente. Alarmados por esta situación, los familiares acudieron inmediatamente al instituto con la esperanza de obtener información sobre su paradero, pero allí les confirmaron que Karen nunca llegó ese día. Ante esta noticia, decidieron acudir al Ministerio Público para reportar oficialmente su desaparición, iniciando una intensa búsqueda que se prolongaría durante varios días. A partir de la desaparición de Karen Itzel, se desató una búsqueda intensa que involucró no solo a sus familiares y amigos, sino también a colectivos feministas que se solidarizaron con su causa. Durante los primeros días, tanto la familia como las autoridades realizaron recorridos exhaustivos por la alcaldía de Tláhuac y las zonas circundantes, con la esperanza de encontrar alguna pista que ayudara a localizarla. Paralelamente, se llevaron a cabo campañas en redes sociales donde se difundieron fotografías y datos sobre Karen, buscando obtener información que permitiera dar con su paradero. 2 días después de su desaparición, el 21 de mayo, la familia de Karen tomó una acción más enérgica. Salieron con cartulinas y una fotografía de ella para bloquear la avenida. Su objetivo era presionar a las autoridades de la Ciudad de México para que se intensificaran las investigaciones y se comprometieran con la búsqueda. Este bloqueo captó la atención de las autoridades y en respuesta, personal de la Fiscalía acudió al lugar para dialogar con la familia. Tras una reunión que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, el bloqueo fue retirado alrededor de las 3 de la mañana del domingo 22 de mayo, con la promesa de intensificar los esfuerzos en la búsqueda de Karen. La manifestación y la desesperación de la familia resonaron en medios digitales, volviendo viral la noticia en medio de un contexto social marcado por la creciente violencia de género. Para el 26 de mayo del 2022, el caso dio un giro inesperado. Elementos de la Policía de Investigación detuvieron a José Luis Galicia, el esposo de Karen, bajo la acusación de presuntamente haber participado en su desaparición. Es una orden de aprehensión, José Luis. Te vamos a trasladar hasta el reclusorio. ¿Vale? ¿Qué motivo? Aquí viene. Desaparición de personas. ¿Vale? Tranquilízate. Ajá. ¿Tienes derecho? Ajá. ¿Es derecho constitucional?
La noticia marcó un punto crucial en la investigación, que hasta ese momento había estado centrado en una búsqueda exhaustiva sin pistas claras. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que los agentes cumplieron una orden de aprehensión contra Galicia por su probable participación en el delito de desaparición de persona, cometido por particulares en su modalidad agravada. Según las autoridades, las indagatorias arrojaron elementos suficientes para vincular al hombre con los hechos, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar la orden de captura ante un juez. Esta detención generó una mezcla de reacciones en la opinión pública y entre los familiares de Karen, quienes inicialmente habían contado con el apoyo de Galicia en la búsqueda. Sin embargo, las investigaciones comenzaron a apuntar a él como una pieza clave en el caso, lo que abrió nuevas líneas de investigaciones y redobló los esfuerzos de las autoridades para esclarecer lo ocurrido. El 27 de mayo, un juez dictó prisión preventiva contra José Luis Galicia por su presunta participación en la desaparición de su esposa Karen Itzel. Durante la audiencia, el Ministerio Público formuló la imputación en su contra, argumentando la existencia de pruebas suficientes para vincularlo con los hechos. A medida que pasaron los días, comenzaron a circular versiones sobre un posible feminicidio de Karen Itzel, lo que intensificó la angustia de su familia. Sin embargo, su madre se mantuvo firme al rechazar cualquier insinuación de que su hija estuviera muerta, expresándolo con determinación durante uno de los bloqueos viales organizados en Tláhuac para exigir justicia. Sin embargo, la esperanza de encontrar con vida a Karen Itzel se desvaneció el 31 de mayo del 2022, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó el hallazgo de su cuerpo. La noticia confirmó los peores temores de su familia. Karen había sido víctima de un acto violento que terminó con su vida. Los peritajes realizados por las autoridades revelaron que el cuerpo presentaba claros signos de violencia, por lo que su muerte fue oficialmente catalogada como feminicidio. Este trágico desenlace generó una profunda indignación, no solo entre sus familiares y amigos, sino también en la sociedad en general. De inmediato se reavivaron las protestas y manifestaciones contra la violencia de género, la cual ha cobrado la vida de tantas mujeres en México. Desde el inicio de la investigación, las autoridades habían identificado inconsistencias en las declaraciones de José Luis Galicia, esposo de Karen y principal sospechoso del caso. Aunque en apariencia se mostraba preocupado y colaboraba con la búsqueda, su comportamiento levantó sospecha entre los investigadores. Conforme avanzaron las pesquisas, se descubrió que Galicia no solo había intentado desviar la atención, sino también ocultar información clave sobre lo ocurrido el día de la desaparición. Este descubrimiento no solo confirmó la sospecha de los investigadores, sino que fortaleció la línea de investigación que lo vinculaba directamente con el feminicidio. Finalmente, tras ser detenido, Galicia confesó haber asesinado a Karen Itzel. En su declaración, admitió que luego del crimen transportó su cuerpo en su camioneta hasta un lote baldío, donde la sepultó en un intento de ocultar el delito. Luego de su confesión, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevaron a cabo un cateo en el domicilio donde Karen vivía con su esposo. La inspección permitió descubrir pruebas cruciales para el caso, logrando identificar rastros de sangre que Galicia había intentado eliminar. Aunque hizo el esfuerzo por limpiar la escena del crimen, los especialistas utilizaron luminol, un reactivo químico que permite detectar rastros de sangre incluso si han sido lavados. El análisis reveló manchas hemáticas en varias zonas de la casa, incluyendo uno de los baños, lo que reforzó la evidencia en su contra. De acuerdo con las investigaciones, Karen Itzel fue asesinada en el baño de su propia casa, un hecho que su esposo, José Luis Galicia, terminó confesando. Sin embargo, durante los interrogatorios, él ofreció 3 versiones distintas de lo ocurrido, buscando justificar sus acciones. En un principio afirmó que había golpeado a Karen en la cabeza, pero luego aseguró que la joven se había resbalado mientras se bañaba. Y finalmente declaró que la había herido mientras intentaba defenderse de una supuesta agresión por parte de su esposa. Galicia también confesó que tras cometer el crimen, sacó el cuerpo de Karen del domicilio envuelto en tela para ocultarlo. Luego lo transportó hasta la zona rural conocida como Las Tablas, ubicada entre la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco en el Estado de México, donde lo enterró con la intención de ocultar las evidencias. En ese momento, José Luis Galicia se encontraba recluido en el reclusorio Oriente,
donde enfrentaba su proceso judicial por el delito de desaparición cometida por particulares. Sin embargo, se esperaba que la Fiscalía ampliara la imputación para incluir los cargos por feminicidio, dado que las pruebas forenses y las confesiones apuntaban a su responsabilidad directa en el asesinato. En octubre del 2023, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lograron la detención de José Luis Galicia Padre y Marta Beatriz Palomares. En operativos separados, la Fiscalía detuvo a Marta Beatriz Palomares cuando salía de su trabajo como psicóloga, y por su parte, José Luis Galicia Padre fue arrestado en la vivienda de una de sus hijas en el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México. Cabe señalar que la madre de Galicia había sido detenida previamente, pero fue liberada en enero del 2023 por un amparo. Mientras tanto, José Luis Galicia Padre permanecía prófugo. Ambos fueron acusados de participar activamente en el feminicidio y la desaparición de la joven estudiante, en complicidad con su hijo. Tras conocerse las detenciones, Nadia Varales, madre de Karen Itzel, expresó su satisfacción, aunque subrayó que el proceso judicial ha estado marcado por múltiples obstáculos. Denunció que las autoridades incluso llegaron a corromperse, revictimizando a su hija, y además señaló que el imputado le había realizado una llamada amenazante, exigiéndole que lo dejara ver a su hijo o de lo contrario iba a valer madres. Según Nadia, el menor también fue testigo del asesinato de su madre. Para el 9 de octubre, un juez de control los vinculó a proceso. Los suegros de la víctima fueron imputados como coautores del crimen, el cual presuntamente fue perpetrado por su hijo. Ambos fueron sujetos a prisión preventiva justificada, y el juez otorgó 3 meses para la investigación complementaria. Según las investigaciones, la pareja habría colaborado en las agresiones contra Karen Itzel. Incluso algunos testimonios indican que la señora golpeaba repetidamente a la víctima, en complicidad con su hijo. Al finalizar la audiencia, Nadia Varales se expresó ante los medios, asegurando que se estaba dando un paso importante hacia la justicia en el caso de su hija, pues tenía claro que los detenidos habían sido responsables de las agresiones hacia Karen. Finalmente, el 23 de noviembre del 2024, después de 2 años de los hechos, un tribunal de enjuiciamiento encontró culpable a José Luis Galicia Palomares del delito de feminicidio agravado en Pandilla. El tribunal dictó un fallo condenatorio y reclasificó los agravantes, señalando que el crimen fue cometido con la colaboración de sus padres, quienes lo apoyaron en la ejecución. El juez concluyó que los datos de pruebas presentados por el Ministerio Público fueron determinantes para comprobar la responsabilidad de José Luis Galicia en el feminicidio. Como resultado, fue sentenciado a 105 años de prisión. Y además, se estableció la obligación de realizar una reparación integral del daño a favor de las víctimas indirectas. Durante la audiencia, Nadia Varales narró que Galicia intentó eximirse de culpabilidad al tomar la palabra. Y dijo: "La señora Nadia no solo se queda sin su hija, mi hijo no solo se queda sin su mamá, yo también me quedé sin esposa, y yo no la maté", declaró. Sin embargo, el tribunal, tras analizar las pruebas presentadas durante el juicio, desestimó sus alegatos y dictó la sentencia condenatoria que establece su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En cuanto a sus padres, Marta Beatriz Palomares y José Luis Galicia, determinará su situación jurídica en las próximas semanas. Nadia Varales manifestó su confianza en que se les imponga la pena máxima de 70 años de prisión, asegurando que de ser una sentencia menor, interpondrá una apelación. También expresó su esperanza de que el juez los vincule a proceso rápido y que el juicio comience en los próximos meses, afirmando que lo único que busca es justicia, porque su pequeño nieto fue testigo de lo que le hicieron a su mamá. El caso de Karen Itzel es una muestra más de la crisis de feminicidios en México. La pérdida de esta joven madre no solo dejó un vacío irreparable en su familia, sino que también evidenció la necesidad urgente de garantizar la seguridad de las mujeres y de fortalecer los mecanismos de justicia en el país. La madre de Karen espera que la justicia finalmente le dé paz a su familia y a su nieto, quien sufrió de manera indescriptible al presenciar el asesinato de su madre. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Recuerden darle like, comentar y suscribirse.
para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Ya saben, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video. Cuídate y mantente a salvo.